tenemos aquí, estaríamos como dentro del edificio. Aquí debajo, si os podéis ir asomando, tenemos esta estancia rectangular, que es la que llaman abovedada, y que si os fijáis han reproducido lo que sería parte de esa bóveda, con un elemento bastante habitual en las termas, que son los conocidos como tubuli latericios. Es un sistema para calefactar las paredes y los techos, de manera que se generan estos tubos por los que circula el aire caliente que viene desde la parte inferior del suelo, que también lógicamente estaría calefactado, y en origen a su vez de un horno del que viene el aire caliente. Veremos alguno de estos puntos. Entonces tenemos esta estancia en la que durante la excavación arqueológica aparecen estos túbuli caídos, y por su disposición incluso parece que corresponderían a una estructura curva, que por otra parte también es muy habitual en las termas, las cubiertas en bóveda, y entonces por eso se repropone aquí en ese punto en concreto, donde se ha reconstruido cómo sería tanto las paredes como lo que sería la techumbre de esta estancia. A la izquierda tenemos lo que sería el corredor de acceso a la zona central del edificio, que es en la que se encuentra el mosaico, que es el que tenéis más allá, y a ver si lo podemos ver mejor desde ese lateral. Aquí tenéis, cuando paséis, una foto precisamente en la que se ve la excavación y cómo aparecieron todos estos túbuli caídos sobre el suelo. Y una reconstrucción también de cómo sería el interior de la estancia. Irlo viendo y vamos avanzando hacia este lado. En este yacimiento en concreto se excavan varias fases constructivas y varias fases de uso, y la que corresponde a la parte edificada, que es la que se ha musealizado, sería de inicios del siglo III. No obstante, hay fases anteriores que serían de época alta imperial, es decir, siglo I y II después de Cristo, y luego fases a su vez posteriores a esta del siglo III, en el que prácticamente el edificio se amortiza, se destruye, o se destruiría en buena parte, y se empiezan a utilizar algunas áreas del entorno de este edificio como necrópolis, a lo que correspondería, por ejemplo, esas fosas que vemos ahí abajo, ¿no? ¿Las veis? Estas fosas alargadas que están como construidas con un pequeño murete. Estas se han conservado para la musealización, y habría otras más que no se han conservado para que estén a la vista. Luego el edificio en sí, como si os habéis fijado en la planimetría, no es realmente grande, o sea, es un pequeño pabellón termal, y alrededor tiene toda una serie de zonas ajardinadas. Esta sería una de ellas, en la que se cree que además había una especie como de porticada, es decir, lo que llamaríamos nosotros una zona de porche, y este embaldosado con placas latericias, ¿no? Lo que serían losetas de cerámica. Lo que sí que se ha hecho muy bien es todo el tema del estudio de los restos vinculados a las zonas ajardinadas, es decir, todo el estudio botánico, el estudio de semillas, de restos de plantas, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, se ha podido documentar tanto lo que se plantó en las distintas zonas más próximas al edificio, como incluso algunas zonas que luego nos han incluido en la zona musealizada. Y bueno, aparte de una serie de semillas, de plantas, incluso algunas medicinales, otras con fines culinarios, luego lo más representativo, que estaría más bien en relación con la otra zona jardinada que luego comentaremos, es que también se ha comprobado cómo habría una serie de plantas exóticas, principalmente palmeras, es decir, que se habría buscado el hacer un jardín un poco de gusto exótico, que por otra parte también era muy frecuente del gusto de estos grandes, de estos señores, de lo que sería el dominus de una de estas casas o de una de estas vilas, que por supuesto tiene sus grandes jardines con una serie de elementos decorados con esculturas, etcétera, y con plantas de distinto tipo, y en este caso pues se ha comprobado el exotismo de algunas de estas especies botánicas. De este edificio, vamos a decir de forma genérica, en el que hay una sala rectangular, flanqueada en todos los laterales por una
estas columnas, ¿no? Esas 3 columnas que se han reconstruido ahí porque se habían encontrado la base de ellas. En realidad esta sala central estaría funcionando como donde está el mosaico, que luego nos vamos a aproximar, que es el que da nombre a la casa, estaría funcionando a su vez como distribuidor respecto a las estancias circundantes, ¿no? Y aquí, en este punto en el que ya nos encontramos, al otro lado de las columnas, se abriría otro espacio prácticamente rectangular, identificado como frigidarium, porque lo que nos encontramos es, primero, un espacio muy amplio, que lógicamente no se puede caldear y además no estaría el sistema de calefacción, que ahora comentaremos a continuación, documentado debajo del mosaico, y también la presencia de esta piscina que tenemos aquí debajo, esta especie de pequeño estanque de forma trilobulada, que servía precisamente para el baño, ¿no? Y bueno, pues formaría parte de la secuencia de lo que sería el complejo termal, en el que se pasa de una serie de estancias templada, caliente y finalmente fría, ¿no? Buscando siempre un recorrido. También hay que destacar que como complejo termal tiene un tamaño mediano, es decir, correspondería a lo que serían unos baños de cierta envergadura, pero en un entorno pues más bien privado, es decir, que las termas públicas son de mayor tamaño y no obstante luego también hay termas privadas incluso de menor entidad que estas, o sea que estarían como en un tamaño intermedio. Fijaros también en el detalle de esta piscina, aparte de la forma trilobulada y tal, que bueno, también era bastante del gusto romano el buscar estas formas un poco especiales para las bañeras. Luego cómo se reviste de un mortero hidráulico, el llamado opus ingrinum, y cómo luego se genera este borde, el detalle del borde del fondo, precisamente para que se facilitara la limpieza, ¿no? Este cuarto de bocel, que es un bordillo en todo lo que sería el fondo de esta pequeña piscina. Vamos a seguir hacia la zona caliente de las termas.